¡Alto ahí, viejo! Bromas aparte, aún filosóficas. Pareces haber violado por tus digresiones uno de tus más importantes principios, ese del cual has hecho tú la base del sistema destinado a realizar tus sueños por medio de tu nueva profesión. Ese principio consiste en jamás olvidar el debilitamiento de la función del pensar en el lector contemporáneo y, teniendo en cuenta ese hecho, en no fatigarlo forzándolo a absorber múltiples ideas en un corto espacio de tiempo. Cuando le pedí a una de las personas siempre arrimadas a mi lado, con la esperanza de merecer así ese entrar en el paraíso con sus botas, de leerme de un tirón en voz alta lo que yo había escrito en este primer capítulo. Mi yo, sostenido desde luego por los numerosos datos fijados en mi psiquismo original en el curso de mi vida pasada y que me permitieron, entre otras cosas, comprender el psiquismo de las criaturas de tipos variados, mis semejantes. Como digo, mi yo comprobó y reconoció formalmente que este primer capítulo suscitaría con seguridad, en la presencia general de todo lector, sea quien fuere, cierta cosa automáticamente provocadora de una marcada hostilidad hacia mí. A decir verdad, no es eso lo que más me inquieta en este momento. Lo que me preocupa es el hecho comprobado al final de la lectura de que el conjunto de ese capítulo, mi presencia general, en la cual mi yo toma una parte muy restringida, se había manifestado contrariamente al siguiente mandamiento del Maestro Universal, que respeto entre todos, el Mullah Nasreddin, que dice: jamás jeringues con tu bastón un nido de avispas. Mas la emoción que me había invadido el sistema del cual depende mi sentimiento, cuando hube reconocido que el lector debía invariablemente sentir animosidad hacia mí, se apaciguó de repente. Apenas mi pensar recordó del viejo proverbio ruso, que dice: no hay mal que el tiempo no muela como grano, para que suelte su harina. Desde entonces, no sólo la emoción provocada en ese sistema por la conciencia de la desobediencia al mandamiento del Mullah Nasreddin no me preocupa en lo más mínimo, sino que se ha desencadenado en mis dos almas recientemente adquiridas un extraño proceso, en la forma de un picor violento y que aumenta poco a poco hasta producirme dolores casi intolerables en la región situada poco más abajo del lado derecho de mi plexo solar, ya que sufre suficientemente de hiperfuncionamiento sin eso. Espere. Me parece que ese proceso se calma a su vez y que de las profundidades de mi conciencia, digamos mientras tanto de mi subconsciente, empieza a surgir todo lo que hace falta para convencerme de que va a cesar completamente, pues acabo de recordarme de otro ejemplo
de sabiduría popular. Y este último me hace considerar que si me he conducido sin tomar en cuenta la advertencia del estimable Mullah Nasreddin, en cambio, he actuado, sin premeditación, conforme al principio de un personaje de lo más sabroso, cuyo renombre, sin duda, no se ha extendido muy lejos, pero que se mantiene inolvidable para quien lo haya conocido, aunque fuese una vez. Quiero hablar de esa joya pura. Se llama Karapet de Tiflis. Después de todo, este capítulo introductorio se ha vuelto ya tan largo que no hará mucho daño si le alargo un poco más para hablarle a usted de ese archisimpático Karapet de Tiflis. Unos 30 o 35 años atrás, los talleres de la estación de Tiflis tenían un pito de vapor. Cada mañana despertaba a los obreros del ferrocarril y a los empleados de los talleres. Como la estación de Tiflis está situada en la colina, ese pito se oía en casi toda la ciudad y despertaba no solo a los empleados del ferrocarril, sino a los demás habitantes. Creo que los servicios municipales de Tiflis hasta habían intercambiado toda una correspondencia con la administración del ferrocarril respecto a la perturbación ocasionada al sueño matutino de los apacibles ciudadanos. La obligación de hacer funcionar ese pito estaba encomendada a este Karapet, empleado entonces en los talleres. En la mañana, cuando él llegaba, antes de tomar la cuerda que operaba el pito, agitaba los brazos en todas las direcciones, gritando solemnemente a pleno pulmón, como un mullah mahometano desde lo alto de su minarete. Vuestra madre es una tal, vuestro padre es un tal, vuestro abuelo es el más grande de totales, que vuestros ojos y vuestros oídos y vuestra nariz y vuestro vaso y vuestro higo y vuestros callos. En resumen, lanzaba a la redonda todas las injurias que conocía y solo después de eso agarraba la cuerda. Al oír hablar de ese Karapet y de su costumbre, fui a verlo una tarde después del cierre con una bota llena de vino de Cachetía y tras haber cumplido con el ritual de los brindis acostumbrado allá, le pregunté, guardando la forma, claro está, según el código local de las amabilidades, ¿por qué actuaba él así? Bebió su vaso de un trago y después de haber cantado una famosa canción a la bebida, de rigor en Georgia, «Hartémonos más, muchachos», me contestó sin apresurarse. Usted no toma el vino a la manera moderna, es decir, por aparentar, sino que bebe honradamente. Eso me indica ya que usted no busca conocer mis hábitos, no es por curiosidad, como nuestros ingenieros y nuestros técnicos que me acosan con preguntas, sino por verdadero deseo de saber. Por consiguiente, quiero y hasta considero que debo confesarle a usted francamente las escrupulosas reflexiones que me llevaron a adquirirlo. Antes trabajaba de noche en los talleres como peón para lavar las calderas de las locomotoras. Pero cuando instalaron el pito de vapor, el jefe de taller
quizás por razón de mi edad y de mi incapacidad para los trabajos pesados, me asignó como única ocupación la de venir mañana y tarde a una hora fija a poner en marcha ese pito. Ya en la primera semana de mi nuevo servicio, noté que después de haber cumplido con mi obligación durante 1 o 2 horas, me sentía muy raro. Un extraño sentimiento aumentaba cada día y terminó por transformarse en una angustia instintiva que me hizo perder todo apetito, hasta por la sopa de cebollas. Pensaba y repensaba en él sin cesar, tratando de adivinar su causa. Rumiaba el asunto con intensidad particular al llegar a mi trabajo o al salir de él. Mas, pese a todos mis esfuerzos, no encontré explicación alguna, ni siquiera aproximada. Las cosas duraban así, hacía casi ya 6 meses, y el roce de la cuerda había vuelto la palma de mis manos dura como un pergamino viejo, cuando de repente, por grandísima casualidad, comprendí lo que pasaba. El choque que abrió mi comprensión y me condujo a una convicción inquebrantable me fue dado por una exclamación que oí en las circunstancias siguientes, bastante raras, por cierto. Una buena mañana, no habiendo dormido lo suficiente porque había pasado una parte de la noche en casa de unos vecinos que celebraban el bautizo de su 9ª hija, y la otra parte leyendo un libro raro y muy interesante titulado Los sueños y la hechicería, que cayó por casualidad en mis manos, me apresuraba a ir a mandar el vapor, cuando vi de golpe en una esquina de la calle a un enfermero conocido mío, adscrito al servicio sanitario de la ciudad, que me hacía señas para que me detuviese. La función de ese enfermero consistía en recorrer las calles de la ciudad a ciertas horas con un asistente empujando un carro especialmente equipado y capturar de paso todos los perros vagabundos cuyos collares no llevasen la placa de metal entregada por la ciudad de Tiflis contra el pago del impuesto. Llevaba luego los perros al matadero, en donde los guardaban durante 2 semanas por cuenta de la ciudad y los alimentaban con desechos del matadero. Durante ese plazo no habían sido reclamados por sus dueños, y si el impuesto no había sido pagado, los perros eran conducidos con gran pompa hacia una salida que los llevaba directamente a un horno especial. Poco después, del otro lado de ese horno notable y saludable, con un murmullo encantador, para gran beneficio de nuestra municipalidad, cierta cantidad de grasa de una pureza ideal y de una transparencia perfecta, destinada a la fabricación de jabones y quizás también a otra cosa, mientras vertía por otra parte con ruidosos no menos encantadores un flujo de sustancias muy útiles como abono. Mi amigo, el enfermero, atrapaba a los perros con un procedimiento de lo más simple y con una maravillosa ingeniosidad. Se había conseguido una vieja red de pescar de grandes dimensiones,
que llevaba doblada de cierta manera sobre su robusta espalda durante las expediciones que emprendía por el bien de la humanidad en los barrios de mala fama de nuestra ciudad. Y cuando uno de esos perros, sin pasaporte, caía en el campo de percepción de sus ojos clarividentes, terribles para toda la gente canina, él, sin apresurarse, se acercaba al perro furtivamente con la suavidad de la pantera y, aprovechando el momento en que ese animal mostraba interés o atracción por alguna cosa, lanzaba su red sobre él y lo envolvía hábilmente, y luego, jalando hacia él el carro sobre el cual tenía una jaula, desenredaba al perro para encerrarlo en ella. En el momento en que mi amigo enfermero me detuvo, estaba precisamente vigilando a su víctima. Aguardaba el momento propicio para echar su red sobre un perro que movía la cola parado frente a una perra. Se preparaba a hacerlo cuando de golpe sonó la campana de la iglesia vecina, llamando a los habitantes a la mitad de la mañana. Asustado por esos sonidos inesperados que repercutían en el silencio matinal, el perro dio un salto de lado y luego echó a correr como un loco a galope tendido a lo largo de la calle desierta. Entonces el enfermero, presa de una cólera que le extendía hasta los pelos de la axila, tiró la red a la acera y, escupiendo por encima de su hombro izquierdo, gritó: ¡Ah, demonios! Precisamente ahora tenías que tocar. Apenas la exclamación del enfermero llegó a mi aparato de comprensión y se agolparon numerosos pensamientos en mi cabeza que me llevaron finalmente a una visión correcta, en opinión de la razón por la cual era yo presa de esa angustia instintiva. Después de ese descubrimiento, experimenté de inmediato una fuerte contrariedad por el hecho de que esa idea tan simple, tan límpida, no me hubiese venido mucho antes a la mente. Yo sentía con todo mi ser que mi intervención en la vida pública debía dar necesariamente por resultado la sensación que sufría mi presencia desde que hacía 6 meses. En efecto, todo hombre arrancado de su dulce sueño matutino por el grito estridente del pito de vapor no puede dejar de maldecirme a diestra y siniestra, a mí, causa de esa infernal cacofonía, lo cual hace afluir de todas las partes, sin duda alguna, hacia mi persona las vibraciones de innumerables deseos malévolos. Ese famoso día, luego de haber cumplido con mi obligación, fui a sentarme, presa de mi estado habitual, en la taberna vecina. Mientras comía mi refrigerio, reflexionaba y llegué a la conclusión de que si yo maldecía por adelantado a todos los que mi servicio parecía afectar de manera irritante en su bienestar, esas personas que se encontraban dentro de la esfera de la idiotez, es decir, como lo explicaban en los libros que había leído en la víspera, entre el sueño y la modorra, ya podrían maldecirme cuanto quisieran, pues eso no tendría ya entonces ningún efecto sobre mí. Y debo decir que desde ese día jamás he vuelto a sentir esa angustia instintiva. Pero ahora, paciente lector,
no me queda más que terminar este capítulo de introducción y solo me falta firmar. El que... Detente, so monstruo. No se juega con la firma. Recuerda cómo en un país de Europa Central te obligaron a pagar 10 años de alquiler por una casa que habitaste solo 3 meses por la única razón de que habías firmado con tu puño y letra un papel por el cual te comprometías a renovar el arrendamiento cada año. Y cuántas otras experiencias por el estilo. Después de esto, claro está, debo ser muy, muy prudente en lo concerniente a mi firma. Basta. Aquel a quien llamaban Tatá en su infancia, el moreno en su juventud y más tarde el griego negro y en los años de su madurez el tigre del Turquestán, y quien hoy no es cualquiera, sino Monsieur o Mr. Gurdjieff en persona, o también el sobrino del príncipe Mujransky, o muy simplemente el maestro de danza.